Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Vamos a tomar unos textos en la palabra del Señor que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, Marcos 8, versos del verso 11 al verso 21. Así dice la palabra del Señor. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de la levadura de Herodes, Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Amén. Nuestro Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos por el privilegio que tenemos, Señor, ese privilegio de tener o de poder estar congregados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora aquí, ante nosotros está tu palabra, y la queremos tomar con reverencia y respeto, Señor, porque es tu palabra, Señor, y no la queremos cuestionar ni discutir, Señor. Y si es tu voluntad que yo deba de explicar la grandeza de tu palabra en esta mañana, te ruego, Padre, que el Espíritu Santo me dé las palabras para hablarlas, las cuales serán de beneficio para la Iglesia y para bien del reino de Dios. Concédelo, Señor. Tú eres nuestro Padre y te amamos de todo corazón. Y rogamos que nos bendigas en el nombre del Señor Jesús. Estamos confiando que el Señor Jesús enviará sobre nosotros sus bendiciones, porque es en su nombre que te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Seguimos en la palabra, hermanos. Y vamos a seguir hablando con seriedad acerca de Dios. Y tenemos un mensaje que nosotros debemos gozarnos por él.
tenemos un privilegio que Él nos ha dado, hermanos. Así que, siguiendo en la palabra del Señor, hermanos, como reza una alabanza, porque así reza una alabanza, que el peor de los ciegos, ustedes recordarán esa alabanza a lo mejor, dice la alabanza que el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver, porque necesita una vista con fe. Amén. Una mente de Cristo y un corazón regenerado. Sí. Ahora, regresando a la palabra, vemos que cuando este grupo de fariseos, de los cuales nos estaba hablando el Señor, estando ellos, todos ellos aliados con el Señor, porque estaban con el Señor ahí, sí, pero estaban aliados en contra del Señor. Esta es la cuestión. Le pidieron una señal. No, si no nos das una señal y no nos aclaras esto, lo que esto es continuo. Pero ellos ya se habían formado, escuchen bien, ellos ya se habían formado la idea suya de qué clase de señal querían. Y es que el fariseo y otros más se hacen una idea preconcebida de lo que quieren del Señor, de lo que pretenden que el Señor diga o haga, ya preconcebido. Quizás habían pensado, hermanos, quizás habían pensado que debía de ser como aquella señal que consumió el holocausto en los días de Elías allá ante aquellos sacerdotes y demás. ¿Recuerdan, verdad? Cayó fuego del cielo y consumió, a pesar de haberlo regado, el fuego, donde iba a haber fuego con agua, y prendió, ¿verdad? Cuando Dios usó al profeta Elías haciendo descender fuego del cielo, ¿saben? Al tener aquellos religiosos una idea ya preconcebida de cómo debía de ser la señal, ellos podían ver cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, ¿verdad? Sí. No podían ver ese milagro, lo estaban viendo, pero no lo podían creer. ¿Se imaginan ustedes? Ni reconocerlo tan siquiera, lo que Dios estaba haciendo, y menos creerlo porque vivían en una religiosidad totalmente legalista. Hay reglas, y fuera de estas reglas no puede actuar. Yo no lo entiendo así. Miren, precisamente yo soy testigo de que en Dios no hay reglas. En Dios no hay reglas, para nada. Y por tanto, espiritualmente ciegos estaban aquellas gentes, por tener ya preconcebido lo que Jesús debía ser y debía predicar. ¿Verdad? A mi antojo, ellos decían, a lo que nosotros creemos ya de antemano. Por haberse preconcebido la idea de cómo debía ser la señal. De la misma forma, hermanos, de la misma forma y manera está ocurriendo en estos últimos días. Debido a la mala semilla que se ha sembrado por todas partes, el cristiano está afianzado en un punto determinado y quiere ver más allá sin meter la fe en marcha, sin creerlo. Sí, la misma forma está ocurriendo hoy en los últimos días con los dogmas y credos. Con los dogmas y credos, sí, y doctrinas preconcebidas. Las gentes no pueden ver
y van especulando de aquí y de allá. No pueden ver, ni entender, y menos creer que el milagro de revelación antes del arrebatamiento está hoy. Hoy tenemos el milagro de la revelación antes del arrebatamiento. Porque óiganme bien, y lo digo muy alto y lo diré en todas partes del mundo, mientras no haya revelación en el día de hoy, la puerta no estará franqueada del cielo. Porque es por revelación que hay comunión real con Dios y con el resto del pueblo. Y es por revelación que hay santidad en una parte del pueblo, y esa es su novia que se está preparando. Aquellos en el día de Jesús vieron cómo levantaba a los muertos. Oigan, soy testigo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús estuvo en algún seminario? No. ¿Ustedes creen que los apóstoles estuvieron en seminarios? No. Han entrado tecnicismos dentro de las iglesias y se han convertido en eso, islas, división, separación. Lo vemos, pero no terminamos de creerlo, porque no queremos creerlo, porque no hay revelación para creerlo. ¿Y por qué no lo hay? Porque siendo como es, el día, hoy, en este momento, hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo, de trabajar el Espíritu Santo. Primero trabajó el Padre, luego trabajó Dios en Jesús, y luego Cristo y el Señor en el Espíritu Santo. Y a este se le ha echado de las iglesias. ¿Están entendiendo? Y Él es el que trae revelación al corazón del hombre y de la mujer. Y no en la mente, sino en el corazón. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque entra en el corazón, libera al corazón de piedra, pone uno de carne y ahí pone el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obliga a andar, a creer y a vivir en fe en toda la palabra de Dios, sin discutirla. Así que aquel sabía que solo Dios podía hacer tan grandes señales entre las gentes. Sí, aquellos en los días del Señor Jesús. Así es. Ahora el Señor dijo que ellos sabían distinguir las señales de los cielos cuando venía mal tiempo y cuando venía buen tiempo, ¿cierto? Claro. Nosotros sabemos que cuando viene hay agua. ¿A que sí? Sabemos distinguirlo, ¿no? Sí. Cuando venía el bueno o el mal tiempo. También hoy, la mayoría de las gentes y creyentes en Cristo ya han recibido, cristianos ya han recibido una idea preconcebida y tradicional del arrebatamiento incluso. Sí, y ya me voy, ya nos vamos ya. Hablábamos de la predestinación hace un momentito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la mayoría que creen la predestinación saben lo que están creyendo? No. Y otros no quieren creerlo por según qué historia, que no acabo de comprender. Y han recibido una idea preconcebida de lo que va a ser el arrebatamiento entre muchas gente. Miren, yo recuerdo el testimonio de un capitán de barco. Este era amigo de mi padre y yo conocía a este hombre. Sus travesías o sus singladuras eran
eh, cortas, no eran muy largas, porque la carga que llevaba aquel barco siempre era de productos no perecederos, o sea, que no se caducaran, porque era un barco que andaba a vela, era un barco grande que andaba a vela. Y él hacía un trayecto siempre, lo hizo durante toda su vida, y el hombre ya era mayor, y andaba de San Pedro del Pinatar, de ahí cerca de Murcia, que hay unas salinas, ¿verdad?, donde se produce sal. Y él cargaba siempre el barco y navegaba Mediterráneo para arriba hasta Barcelona. Y allí descargaba la sal. Y toda su vida haciendo ese trayecto. Y era un hombre tan experto y tan marinero que él no necesitaba ningún aparato que marcara la presión atmosférica ni nada. Él sabía, por la vista, cuando venía buen tiempo y mal tiempo. Y a veces, como lo veía venir a mitad travesía, entraba, pues no sé, en Castellón de la Plana o en Alicante y se resguardaba del mal tiempo. Pero tanto se confió en su vista que un día le cogió, no le dio tiempo. Él dijo, me da tiempo de llegar hasta Barcelona o a Tarragona. Y, ¿saben? Cuando llegó a la altura del Ebro, la desembocadura del Ebro, en la isla del Buda, que le llaman, está apartado, ya no pudo. Se hundió el barco, con toda la tropa que iba en el barco, y al mismo Mariano, que así se llamaba, Mariano. Un hombre a punto de jubilarse y haciendo esa ruta durante tantos años, toda su vida, a vela. Era un gran marino, pero una vez se equivocó. Se equivocó. Porque el cerebro humano no es perfecto. Solamente Dios. Y a Él hay que creerlo a pies juntillas, si queremos entrar por la puerta grande. No grande, porque es estrecha. ¿Está bien? Es una puerta estrecha. Ahí está. Así, hermanos, y les oímos clamar a las gentes que el arrebatamiento está cerca. Pues sí. Sí. Así lo sugieren las Escrituras, ¿o no? La palabra de Dios lo dice, luego lo dice Dios. Está cerca, ¿verdad? Sí. Y oímos exclamar, sí, de una forma tremenda, que ya está todo listo. Sí. Y que no se preocupe nadie porque ya nos vamos, ¿verdad? No se preocupen, ya está todo arreglado, ya nos vamos. Vive como quieras y haz como quieras, no importa, ya nos vamos. Pero no oímos decir nada acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Se habla del arrebatamiento y de eso y del otro, pues nada del arrepentimiento, no, en absoluto, ni de regresar a las sendas antiguas, de regresar a la palabra única y exclusivamente. Saben ustedes, y ustedes lo saben ya, porque lo hemos predicado muchas veces, y es que cuando entró el cerebro humano para dilucidar, para interpretar las Escrituras, el Espíritu Santo se marchó de la Iglesia. Y la Iglesia empezó a ser lo que es hoy, totalmente dividida. En una ocasión, cuando ocurrió un milagro, ustedes me habrán escuchado hablar sobre el respecto, un muchacho que resucitó de los muertos cuando oraba por él. El presidente mundial de la Iglesia gitana vino a verme cuando yo en ese momento estaba en Estocolmo. Y él vino a ofrecerme el ser presidente de la Iglesia gitana en España.
Y yo le dije, hay 5 cosas para que yo acepte. Y te las voy a decir. Y entre ellas le dije lo siguiente. Había 5. Una de ellas era, cuando tú enseñes a esta misión, que eran todos gitanos, cuando tú enseñes que los gitanos no solamente son para los gitanos, porque ellos enseñan, y aún hoy, que el gitano tiene que estar con los gitanos para el Evangelio. Cuando tú enseñes esto, más los otros 4 puntos, ven a verme y hablaremos. Y le dije, pero mientras no arregles este asunto, no llames a mi puerta, porque no te abriré. A todo el presidente mundial, porque yo no creo que el gitano tiene que ser para el gitano, el indio para el indio. No. ¿Ustedes creen eso? Aquí tenemos chinos, que no hay muchos chinos en iglesias que no son chinas, tengo que decirlo. Pero esto tiene delante del Señor. ¿Por qué? El Señor lo sabe. Yo no. Yo creo en la unidad. Creo en blancos, en amarillos, en verdes y en rojos. Si son hijos de Dios, ellos tienen que estar unidos, ¿o no? En amor, unidad y santidad. Y más cuando son todos blancos, ¿o no? Así es, hermano. Y además algunos se han aprendido de memoria como papagayos. Y así manifiestan ellos. Así lo han manifestado. Todos nos iremos con Jesús. Todos. Para. ¿Tú que dices esto? ¿Has leído la Biblia? Que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Tú has leído esto cuando dice que el que persevere hasta el fin será salvo? ¿Tú has leído esto cuando dice que es una manada grey? ¿Tú has leído esto que el Señor está diciendo que muchos en su nombre vendrán diciendo, Señor, yo he hecho esto, esto y esto? Y dice que les dirá, apartaros de mí, obreros de iniquidad. No que no os conozco, sino que nunca os conocí. Estuvisteis hablando de mí y haciendo de mí cuando yo ni os conocí. No os conocía. Amigo. Nosotros nos iremos con Jesús, pues somos escogidos, y dale con el escogido. Y a veces digo, Señor, ¿que no será que los verás escocidos? En vez de escogidos, escocidos. Pero no buscan el arrepentimiento y no piensan y dicen, ¿estoy preparado para ese arrebatamiento? ¿Estoy andando conforme a tu palabra, Señor? ¿Estoy recibiendo las vitaminas espirituales para tener un crecimiento espiritual correcto? Que me quite este traje, si no es bueno, para entrar como un traje de gala a las bodas. ¿Será esto, Señor? No vemos esto. Les han predicado que todo está bien. Esa predicación al diablo le encanta. ¿Cierto? Le encanta al diablo. No le preocupa esa predicación ni esos ministerios, en absoluto. Sí le molesta en gran manera a cualquiera, sea ministerio o sea una simple ovejita, que esté dispuesto a caminar de verdad en toda la palabra, en amor, unidad y santidad. Este sí le preocupa al diablo. Y le pondrá trabas, le pondrá el pie para que tropiece, y le pondrá 1000 cosas para que este cristiano o esta cristiana tropiece y se siente debilitada y demás. Porque ese evangelio él no lo permite. Pero sí, puede predicarlo fácilmente. El Papa está predicando el evangelio. La Iglesia ortodoxa predica el evangelio de Cristo.
Miles y miles y miles de iglesias evangélicas están predicando el Evangelio. El diablo está predicando el Evangelio. Y mejor que todos. Porque saben una cosa, él conoce a Dios. ¿Lo sabían, verdad? Él es un artista. Sí. Sí, y como dije, pero no buscan el arrepentimiento, porque les han dicho que son santos ya y que no hay bautismo del Espíritu Santo. Eso era para el pasado. Cuando el bautismo del Espíritu Santo trae revelación y exhorta al corazón del ser humano, hombre o mujer, y le dice, ¿estás preparado para irte? Y cuando saca el pie del camino, un momentito, loco, le atrapa y le dice, ¿dónde vas? ¿Verdad que sí? No, esto que haces no está bien. Vuelve atrás. Vuelve al camino. Y eso se cumple con un arrepentimiento. Porque tampoco puedes decir, sí, Señor, me equivoco y voy. No. Hay un dolor por haberte apartado del camino. ¿O no? Hay un pesar, hay un dolor. Señor, no he hecho lo que debía, me he apartado. Y lo maravilloso del todo es que no viene enseguida la paz. Tarda unos días para que nosotros saboreemos lo que es estar apartado del Señor. Porque cuando nosotros hemos estado notando la presencia del Señor en nuestra vida, sabemos qué es. Pero cuando Él se aparta, es un sin vivir. Es una ansiedad. Y anhelamos volver otra vez a ese lugar. Hasta que el Señor dice, ya está, ahora. Pero primero has tenido que ir a pedir perdón. ¿O no? Porque cuando vas al Señor, Señor, perdóname, el Señor te dice, para. Está bien, deja aquí la ofrenda. Y vete, arregla las cosas con aquel, con la idea, lo que sea. Y luego ven y hablaremos. Amén. Eso no. Y pretenden entrar por la puerta estrecha, allá, cuando llevan un paquete, así, debajo del sobaco, debajo del brazo. Y así no pueden entrar porque eso es estrecho. Se van a repelar todos los codos. Luego no solamente, sí, arrepentirse, sí, pero no buscan el arrepentimiento, ser una novia santa, para nada. No, fuera no solamente del mundo, sino también de todo dogma y todo credo que está fuera de la palabra, porque eso es adulterar la palabra. Y cuando se adultera la palabra, eso, aunque duela la palabra, es anticristo. ¿Sabían ustedes esto? Si yo me salgo de la palabra, estoy siendo un anticristo, porque es contrario a lo que Cristo demanda, ¿o no? Ahí está. Que no son. Sí, hermanos, son causa de división. Todas estas cosas son causa de división y de enfrentamientos carnales unos con otros. ¿Cierto? Así es. Ahora el Señor arrebatará, no cabe la menor duda, arrebatará a una novia, sí, pero sin mancha ni arruga. No lo digo yo solamente digo lo que dice la palabra. Una novia sin mancha ni arruga. Créanme porque así es. Esa novia no está metida en todos estos berenjenales religiosos. ¿Lo sabían? No. Esta novia no está metida en berenjenales religiosos. Para nada.
porque ella está sometida a Cristo y a su palabra única y exclusivamente. Y ella no discute. El cristiano no discute la palabra. El cristiano la obedece. ¿Sí? Cuesta creerlo hoy. Un mundo tan controvertido, tan discutidor, tan preparado intelectualmente, que no tenga que discutir y a filosofar, porque a la gente le gusta filosofar y le gusta que le escuchen a uno sus ideas y las retuercen. Sin embargo, hermanos, aquellos religiosos de Jesús, de los días de Jesús, no podían reconocer en Jesús, no podían reconocer en Jesús. Pero oigan, es que hoy tampoco. Israel, ahí lo tienen. Ahí hay una cantidad de pecado hoy en Israel tremendo. Oh, pero es que el pueblo de Israel no está reconociendo al verbo de Dios, al Mesías prometido, la palabra de Dios para aquella hora, pero es que hoy tampoco no le reconocen. Y el presidente de los Estados Unidos, este hombre que no hace más que de estropicios, pues el otro día le cogieron con una fotografía en no sé qué historias, haciéndose como Jesús, que él era el Salvador. Y el Papa, lo visto, se ha puesto en contra. No podía ser de otra manera. El anticristo se pelea entre él también. ¿Y qué ocurrió? Que hay uno, que parece, no sé si es el yerno del presidente de los Estados Unidos, que es judío, que es la mano derecha de Trump, que él dijo, el Papa no tiene que ponerse de esa manera porque no tiene nada que ver y tal. Claro, es que este es judío y para él el Mesías, el Cristo que creemos, que habla la Biblia, para ellos no ha venido todavía. Y por tanto, le es lícito a Trump invitar a Cristo y decir las sandeces que dice. ¿Lo entienden? Aún hoy. El presidente de Israel no cree en el Mesías que vino, porque aún están esperando uno. Y ellos viven todavía bajo la ley. Y la ley es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero el Cristo de la gloria es unidad y paz y armonía y amor. ¿Cierto? Ahí está. Sin embargo, aquellos religiosos no podían reconocer a Jesús, al Verbo, ¿verdad? El Verbo hecho carne que venía a habitar entre los hombres, porque esto es lo que hizo Cristo, habitar entre los hombres y demostrar que Él era Dios. Aleluya, sí. Así de simple, hermanos, como habían prometido todos los profetas antes de Jesús. ¿Lo entienden, verdad? ¿Lo comprenden ahora? Ahí está. Sí. El Verbo hecho carne. Pues estaba profetizado que vendría obrando poderosamente. Escuchen bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando fui a vosotros, ¿fui solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría? No, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que mi palabra no esté basada en tal o cual historia, sino en el poder de Dios. La Iglesia perdió el poder. No tiene poder. No ha visto el poder. No han vivido sus ojos y no han experimentado el poder. Y cualquiera que haya experimentado este poder o haya visto este poder con sus ojos, jamás negará ese poder y jamás podrá aceptar esa tibieza
de evangelio. Y esa discusión de evangelismo, no para nada. Ellos solamente eran creyentes incrédulos. Escribas y fariseos hipócritas solamente eran creyentes incrédulos. Porque no creyeron a la palabra de Dios, cumpliéndose, revelándose en aquella hora que se le estaba revelando. ¿Ustedes no creen que Dios está predicando hoy a Cristo? ¿El Verbo se está predicando? Claro que sí. Pero con el cerebro no se puede entender. Por eso estamos hablando de los predestinados. Ellos creen y obedecen ciegamente, porque sienten revelación dentro de sí mismos. Amén. Hermanos, no les vaya a ocurrir lo mismo o de la misma forma, porque hoy está ocurriendo lo mismo, porque el diablo está seduciendo a la iglesia y a tantísima gente. Está quemando el último cartucho, ¿lo sabían? Porque él sabe más y él conoce más el momento que está viviendo que todos los cristianos del mundo. Él sabe lo cerca que está el arrebatamiento, más que ustedes y que yo, y más que cualquier teólogo del mundo. Él conoce más la hora que estamos viviendo, haciendo que los cristianos se conviertan en creyentes incrédulos a la misma palabra de Dios. Él lo está haciendo, y más hoy, apurando con divisiones de todo tipo, porque sabe lo cerca que está el regreso del Señor en el arrebatamiento. El diablo está haciendo que estos cristianos estén aferrados a un evangelio permisivo que les permita vivir como el resto del mundo, que no se les distinga y que no les señalen con el dedo, porque ellos quieren tener mucho prestigio, cuando el Señor ha dicho que el que se humilla será ensalzado. ¿Y saben? El evangelio da prestigio, yo no sé qué pasa. Está ciega de los ojos, lo dice la palabra. Ciega. El Señor nos demanda una vida vivida en el Espíritu Santo. Pero si a este se le ha echado de la iglesia, no puede vivir con el Espíritu Santo. Y Él trae dones espirituales a la iglesia. Pero el ministerio no quiere dones positivos y reales del Espíritu Santo a su alrededor. Porque Él es el jefe. El jefe aquí es Jesús. No hay otro jefe. Se los he dicho varias veces, ¿verdad? En diferentes formas. Él es el Señor aquí. Cada uno tiene que tener un don o un ministerio. Dicho por la misma palabra, que es el Señor Jesucristo hablándonos. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos un don o un ministerio. Ojalá hubiera los 5 dones aquí. Ojalá. Sí. Y hubiera ministerios fuertes. Y yo me sentaría a la silla y que se mueva el ministerio o los dones. Sí. No un evangelio inflado. No un evangelio que infla, envanece. Sí, hermanos, de verdad que es mecánico, ritual y vacío. Sí, ahí está. Pero eso sí, es evangelio cargado de emocionalismo, muy emocional.
Miren, en las campañas que se hacen, que yo no estoy en contra, pero sí de lo que producen muchas veces. Y es que esas campañas que se hacen, hay mucha música. Y yo he visto a los jóvenes, en particular, saltando sobre la música y tal, y decir, está el Espíritu Santo. Eso es insoportable, hermanos. Esto no es así. No. Y saben, algunas iglesias han hecho, como no permiten que vayan a las salas de fiesta a bailar, no sé, no son esos lugares donde ponen unos cassettes y tal, y la gente baila allí como en energúmenos. Pues bien, como no quieren que se vayan, en el centro de Málaga, una iglesia puso fuera en la calle, que era una plaza, todo el tinglao para que los jóvenes, en vez de irse a la discoteca, pues empezaran a bailar allí, en la calle. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan ustedes hasta esto? Para que los jóvenes no se vayan. Porque como no hay palabra de vida, se van. Se aburren. No hay aliciente. Y terminan por no haber hambre de las cosas de Dios. Y necesitan mover el esqueleto emocionalmente para seguir ahí. Y hacerles siestas e historias para que no se vayan. La clase de evangelio permisivo les impide, este evangelio les impide, sí, ver las gentes, lo que hay en cada lugar. Al Cristo resucitado no se lo permiten ver. A ese Cristo es un Cristo histórico, nada más, no espiritual. Sí, revelándose en este último tiempo como el gran grano de trigo que se está descubriendo, ¿verdad? No, y hay que darle placer al cuerpo, porque el corazón está apagado. Y hay que activar a través del sistema emocional, ¿verdad? Ahí está. La luz anunciada en la palabra de Dios para el tiempo del atardecer, que es hoy. Esta está ausente, porque estamos en el tiempo del atardecer, donde dice la palabra que habrá oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad habrá una luz. Ustedes son la luz. Los predestinados son la luz, porque ellos creen toda la palabra, ni la discuten, ni nada semejante, ellos la viven, y cada día se les va revelando. Aleluya. Para esta última hora, el Señor se está revelando, hermanos, les guste o no les guste a mucha gente, se está revelando. Pero muchos, demasiados diría yo, están ciegos como aquellos religiosos de los días del Señor Jesús, que lo tenían delante el Mesías y no lo podían reconocer. Y lo estaban esperando durante miles de años. Porque ellos ya se habían prefabricado la clase de Mesías que ellos esperaban. ¿Lo entienden, verdad? Así que el enemigo del Señor, les hace caminar anclados con dogmas, credos y doctrinas y conceptos y opiniones humanas y anclados en las tradiciones. Hebreos capítulo, vamos a leerlo, capítulo 6 de Hebreos. Hebreos 6, versos del 1 al 3. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Y dice el verso 3, y esto haremos, o sea que no dejaremos de hacer esto, si Dios de verdad lo permite, pero vamos adelante o no. Mientras estamos aquí en la tierra y el Espíritu Santo está sobre la tierra y está derramado, la Iglesia tiene que ir más allá. Las tradiciones se quedan atrás. Y Hebreos lo dice bien claro. Basta ya solamente predicar del bautismo, del arrepentimiento, de esto, de aquello. No, vamos más allá. Sí. Y fuera las obras muertas y todo este lío. Así es, hermanos. Así que el enemigo del Señor les hace caminar de esta manera. Sí. Viviendo en la oscuridad, anunciada por la palabra de Dios, lejos los unos de los otros, porque este evangelio les hace andar a los cristianos unos lejos de otros, apartados, divididos, con diferencias doctrinales. ¿Ustedes creen que eso es comunión? Eso no es comunión, por favor. Pero ustedes saben que esa es la obra del diablo. Y él, entre otras cosas, tiene un lema. Y el lema suyo es divide y vencerás. Amén. Ahí está. Él divide a las iglesias, dándole a cada una interpretación diferente de las Escrituras. Eso lo sabe cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias lo sabe. Porque sabe la bautista que es diferente a esta otra. Y ahí está diferente a la otra. Ella lo sabe. Pero está tan muerta y falta de revelación que no se ha parado a pensar. ¿Por qué? No puede haber división sin revelación de la misma, hermanos. No hay más. Es la palabra del Señor. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. ¿Saben, hermanos? No hay límites de ceguera espiritual. Fíjense lo que les digo. No hay límite a la ceguera espiritual. La ceguera espiritual va en aumento y en aumento y en aumento. Sí. Sí, no hay límites para el hombre o la mujer con ceguera espiritual. Cuando el Evangelio de Dios interviene, hace que los hombres lleguen a formarse sus propios dogmas. Cuando viene esa ceguera, sus propios dogmas, credos y doctrinas personales, bajo intereses, porque bajo esto hay intereses propios. ¿Será posible que bajo de todo esto haya intereses propios, carnales? Los hay, y no pocos. Soy testigo también de esto. ¿Cómo pueden hombres y mujeres inteligentes leer los evangelios y no comprender que nadie puede haber inventado al Cristo de la gloria? Gente inteligente como hay. Este Cristo, cuya persona se destaca entre todos los mortales en amor, humildad, santidad y poder, que no lo ven. Y quieren un Cristo histórico. ¿Saben, hermanos? Y sobre todo en unidad. Y conlleva verdadera comunión este Cristo. Y no lo ven. Solamente cabe una respuesta, hermanos, a esto. Y la respuesta es ceguera. Ceguera espiritual. ¿Cierto? Ah, no. Pero sabemos muchas cosas. Tenemos doctores en divinidad. Tenemos teólogos. Mi pastor es teólogo, así que yo creo a él. Yo bajaba, como les dije en alguna ocasión, bajaba en coche desde Ronda, y cuando bajaba para abajo, yo nunca solía poner
la radio, porque me distraía y no quería. Y ese día me dio, bueno, hacía un calor horroroso y puse la radio, tuve que quitarla. En 2 minutos tuve que quitarla. Estaba hablando un teólogo, no sé de qué iglesia. Lo tuve que quitar porque si sigo con ello me quitan la fe. ¿Me roba la fe? ¿Será posible? Pero de la misma forma, hermanos, de la misma forma, como en aquellos días del Señor, al igual que hoy, Él vino para dar vista a los ciegos. Amén. Aleluya. Vino a dar vista a los ciegos. Dice que la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy, tipo y sombra de la iglesia de la Odisea, dice en el capítulo 3 del Apocalipsis que está ciega. Como dije muchas veces, si un ciego que de verdad está ciego se mira en un espejo, no se ve. ¿Cierto? La iglesia de hoy está tan ciega que se mira al espejo y no se ve. Pero es que tiene un espejo. Sí, claro, la Biblia. Ella se ve en el espejo y no se ve. Se mira en el espejo y no se ve. Está ciega. Ah, eso sí, teología y estudios teológicos. Pero al igual que entonces la iglesia, sí, es incrédula. Sí, entonces la incredulidad de muchos creyentes incrédulos le ha dejado ciego. Hermanos, ¿tienen un poquito de paciencia conmigo? ¿Lo soportan? ¿No es demasiado duro este mensaje? Si ustedes creen que es bueno el mensaje, pues lo tienen difícil si se van a otro sitio un día. Y esta es mi preocupación, que yo me marche demasiado pronto todavía. ¿Entienden? Así que, hermanos, no permitan que esto mismo les ocurra a ustedes, no. Solo crean en el Señor Jesús. Sí, y a toda su palabra. Créanla. No hay nada más saludable, porque ella tiene vida. Solo crean en el Señor Jesucristo. Amén. Preparada para esta última hora, porque el mensaje que está descubriendo el grano de trigo, haciendo sonar la trompeta al Señor con su palabra, es de preparación, llamando al arrepentimiento a aquellos que trabajan solamente con su mente y darle, usando la fe. Porque la vida del cristiano no es una fe teológica, ni de investigación cerebral, es de fe, no fingida. Amén. Ahí está. Así que cuanto más incredulidad, más ceguera. Sí. Ahora lo que sorprende es la lentitud de los discípulos del Señor Jesús, porque esto ocurrió. La lentitud que tenían para comprender, ¿sí?, a recibir y comprender la lección de la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Ustedes saben, 2 milagros nos narran los evangelios mediante los cuales Jesús había alimentado a dos multitudes en 2 ocasiones, de las cuales hemos mencionado aquí esta mañana. Pero el Señor los halló cavilando y preocupados en una ocasión por falta de pan. Les habla de la levadura y ellos piensan que le está diciendo, echando en cara porque no han traído pan. Oh, Señor, es tremendo. Sí. Sí. Ahí está.
El Señor los halla de esta manera, cavilando, ¿no? Porque no tenían pan. Confundiendo, fíjense, la lección o las lecciones espirituales con una mínima necesidad material, que era el alimentarse de pan. Confunden lo espiritual con lo material. Así ocurrió con los apóstoles. Pero es comprensible, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo que da discernimiento y da revelación. Y si uno no ha recibido el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo, falta del Espíritu, falta revelación. Claro, pero hoy se ha echado fuera el Espíritu Santo, no vale. Esto era para aquella época. ¿Ustedes creen que eso es así? Si eso fuera así, yo no hubiera visto la gloria de Dios en tantas veces, en diferentes momentos de mi ministerio. Tremendo. Ahora, hermanos, ¿por qué tardamos tanto en comprender que si andamos dentro del proyecto y de la voluntad del Señor y en fe, la provisión no tarda? Si andamos en fe dentro del proyecto de Dios, la provisión no tarda. Claro que ocurre que nosotros andamos sobre el minuto, el segundo, la hora, el día, la semana, el mes, el año, y Dios no tiene calendario. Esa es la diferencia. Y el tiempo que tarde el Señor en traernos la bendición, aún andando dentro de la voluntad del Señor, es para que nosotros aprendamos. Amén. Ahí está. Sí. Ya hemos visto, hermanos, en nuestra lectura, que la levadura es el mal insidioso, porque es un mal insidioso que penetra en la masa y la hincha, la infla. He oído y he visto tanto. Oh, es terrible. Algunos buscan ministerio porque pretenden que eso les da un prestigio. Pero el problema está que cuando tienen ese ministerio que han conseguido de tanto agarrarlo, pues resulta que el testimonio que tienen lo tira por suelo. Porque es un ministerio nombrado a dedo. Y no porque Dios lo dé al ministerio. Y aquí se trata del seco materialismo. De eso se trata. Del seco materialismo de los fariseos y de los saduceos hipócritas. Sí, y eso no entró de golpe en sus vidas, porque no entró de golpe en la vida de aquellos fariseos. Dice que un poquito ¿de qué? ¿De qué? Díganlo. Levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo recuerdo que cuando mi madre hacía un pastel, cuando amasaba, echaba un trocito de levadura. Y bastaba, aquello inflaba. Así es el cristiano hoy, algunos cristianos. Y aquí se trata de eso, del seco materialismo, hipocresía. Ahora, o mira esto, piensan y dicen, mira, estas cosas de milagros, de maravillas, esto ha habido siempre. Y del fin del mundo, eso lo ha habido siempre. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y cuántos siglos o meses o años que estoy oyendo que viene el fin del mundo y que esto y que lo otro? Y todavía está, no. Y eso a la gente les echa para atrás. ¿Verdad que sí? Hermanos, caminemos en fe, pero una fe no fingida, no una fe cerebral. No, delante de los hombres, porque Dios
es omnisciente y Él lo sabe. Él sabe cuando nosotros estamos imitando, que es mental, la fe. Él lo sabe. Podremos engañar a los hombres, pero a Dios no. ¿A que no? Es omnisciente, lo sabe todo. Él lo sabe todo. Sí. Esta es nuestra lección en este mensaje del Señor en este día, hermanos. Este es el mensaje. Pues Él nos exhorta a ser verdaderos en fe. Verdaderos en fe. No incrédulos, ciegos, o cristianos incrédulos. Los que están a esta parte de la orilla del río Jordán. ¿Saben? Porque nosotros vamos. Estamos cruzando el río Jordán hacia la tierra prometida. Pero hay otros que se quedan ahí como una parte una de las tribus de Israel, 2 tribus y media, que se quedaron en esa parte y no quisieron cruzar el río Jordán. Hay así muchísimos cristianos, infinidad de cristianos, que no quieren cruzar. Tienen miedo. Cuando el Señor ha dicho, pasa, que esta tierra es tuya. Ha llegado el momento, hermanos, de no solo mantener nuestra verdadera fe, sino que también nos llama a renovar la fe. ¿Sabían ustedes que tenemos que renovarla, la fe? Amén. Ahí está. Una fe viva y activa, viendo y testificando no solamente lo que el Señor nuestro Dios ha hecho y hará, sino lo que está haciendo. Y esta es la fe que debemos tomar, lo que está haciendo. Y para que eso sea así, lo necesita a usted, a mí. Nos necesita a nosotros. Y que entendamos por qué estamos aquí. Amén. No estamos aquí para sentarnos y escuchar un día tras otro. No. Si escuchamos y recibimos lo que estamos escuchando, que es palabra del Señor, esto nos activa, ¿o no? Oh, Señor. Lo que está haciendo el Señor, hermanos y hermanas. Si no observan que el Señor no está haciendo nada en su vida, si observa que no está haciendo nada el Señor en su vida, algo está mal, algo no funciona. Algo no funciona. Porque cuando el Señor está, se mueve. ¿A que sí? Algo está mal. No importa lo que diga o opine nadie, no importa. Eso debe de ser nuestra fe que se mueva. No se preocupe de lo que diga el vecino, a este amigo, a aquel o el otro. No se preocupe. No. Pues lo que cree nuestro corazón y confiesa nuestra boca, eso se ejecuta. Eso se hace. Eso lo hace Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, etcétera, etcétera. ¿No lo dice así el Señor? Amén. Porque un día, en el principio, cuando nosotros creímos por primera vez, ¿sí?, nuestra ceguera espiritual se apartó de momento. ¿Sí? Nuestra ceguera espiritual fue quitada para que alcanzáramos a ver la voluntad de esa manera, por fe, la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. Y decidimos caminar con el Señor. ¿Qué pasó? Que se abrió para nosotros. Se apartó la ceguera. Así es. Y tuvimos vista como la vista de un águila. Y prometimos al Señor, Señor, yo te seguiré. ¿A que sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que aquello se enfrió. ¿Qué pasó? Que ya no activamos la fe, no volvimos a tener aquella cosa. Y es que alguien vino a nuestro alrededor
y no directamente que nos dijera, esto es el primer amor. Eso te pasará. Sino que había muchas maneras, el diablo, de decirnos, calma, calma, tranquilo, no pasa nada tú. Y al bajar nuestra fe, entonces empezamos a ver todos los defectos de por aquí y de por allá, ¿verdad que sí? Guárdense, hermanos, pues, hermanos y hermanas, de la levadura de los fariseos, que dicen, pero no hacen lo que dicen, ¿verdad? Así es claro. Hermanos, algunos para atraer a los jóvenes usan la palabra que usa el mundo. Hoy es muy frecuente esto. Sí, diciendo que son la nueva generación. ¿No han escuchado esa palabra? Dicen que son la nueva generación. Pero se olvidaron verdaderamente estos hijos de Dios. Ellos deben de comenzar por ser la nueva creación, no la nueva generación. Que estos saltan, brincan y pensando que es el espíritu, son emociones. Ellos son la nueva creación, no la nueva generación. La nueva generación sacan unos cánticos con unos bombos y platillos y qué sé yo. El otro día mi hija me llevaba en el coche y puso una cinta o no sé qué era. Mira. Le dije a mi hija, para, tranquila, estás conduciendo por la ciudad y andas como una loca, nos vamos a matar. Y es que aquello de bombo y dice que era un himno, dijo ella, una alabanza de jóvenes, no sé qué historias. Los nervios se los puso a flor de piel y a mí me los puso. Para esto, por favor, que me ha puesto de los nervios. Y no me extraña que salga uno saltando y brincando, cuando en realidad es el sistema nervioso. Somos no la nueva generación, somos la nueva creación en Cristo Jesús, en el segundo Adán, que es Cristo el Señor. Amén. Espero, hermanos, que este mensaje les haya ayudado. A mí, cuando el Señor me lo dio, me llenó en cantidad. Y dije, Señor, yo tengo que predicar esto otra vez, Señor, que lo he predicado de 1000 maneras. Y Él me dijo, a ti te ha tocado también como a otros, así que tú lo vas a tener que hacer. Hermanos, esto es lo que el Señor nos dio para el día de hoy. Guárdenlo en su corazón, mastíquenlo, repugítenlo, vuelvan a comerlo, escúchenlo, no una vez como hoy. Ustedes que lo tendrán en los móviles, vuelvan a escucharlo una y otra y otra y otra vez. Les alimentará porque es palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.